La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con una rendición aprobada por el emperador de Japón y transmitida por él por radio el 15 de agosto de 1945. Pero ¿sabías que pocas horas antes de que se hiciera esa transmisión, el final de la guerra estuvo en serio riesgo de ser diferente debido a un intento de golpe de Estado? ¿Quieres saber cómo ocurrió? Quédate con nosotros. Estamos en 2025 y exactamente hace 80 años, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. ¿Quieres saber cómo sucedió todo esto en detalle? Porque la Sala de Guerra creó un grupo Very Important Person de WhatsApp en el cual todos los días estoy publicando curiosidades sobre los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una manera bastante divertida e interesante de aprender sobre todos los eventos que culminaron en el fin de la guerra. Si quieres unirte, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. Entra a nuestro grupo y forma parte de esta historia. Te espero ahí. Toda esta historia comienza el 26 de julio de 1945 porque después de 10 días de conferencia, los tres grandes líderes aliados llegaron a un consenso, llegaron a un acuerdo sobre cómo presionar a Japón para que se rindiera. El resultado de esas conversaciones fue la Declaración de Potsdam, un documento que no dejaba dudas. Decía claramente a los japoneses: ríndanse ahora o enfrenten la obliteración total. Esa obliteración total significaba, en realidad, la bomba atómica, que ya había sido probada con éxito en el desierto de Nuevo México, en el sitio de pruebas Trinity. Si quieres conocer los detalles, solo haz clic en nuestro video. Aquí mismo está bien. Esa declaración fue transmitida por radio en señal abierta y, una vez captada por las estaciones japonesas, fue traducida y llevada al emperador Hirohito por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Shigenori Togo. Togo leyó la declaración para Hirohito y, al ser preguntado por el emperador sobre su opinión acerca del texto, Togo dijo que creía que las condiciones expuestas eran duras, pero que difícilmente Japón conseguiría algo mejor. Siendo así, Hirohito se volvió hacia Togo y dijo: sucede que solo esa conversación no resultaría en la rendición japonesa, porque el país no estaba simplemente esperando una demanda aliada para rendirse. Los líderes japoneses tenían un plan muy sólido para los meses siguientes. Ese plan se llamaba Operación Ketsugo y lo tenían muy claro: dejar que los estadounidenses invadieran Japón, o sea, permitir que los estadounidenses realizaran un gran desembarco anfibio en las islas principales del archipiélago japonés. Una vez que los estadounidenses estuvieran en tierra, los japoneses harían esto aquí. Con ellos enviarían una enorme ola de militares y civiles armados con todo lo que fuera posible, desde armas de fuego hasta lanzas de bambú, literalmente pedazos de bambú cortados en diagonal para que quedaran afilados, para que cada ciudadano japonés pudiera matar al menos a un soldado estadounidense. Y los japoneses habían formado una fuerza de civiles entrenados en este tipo de operación que llegaba a los 23 millones de personas. El objetivo de toda esa trama no era realmente intentar vencer al ejército estadounidense militarmente en el campo, sino imponerles un número de bajas gigantesco. Un número de bajas que haría que la población estadounidense allá en Estados Unidos se volviera contra la guerra y obligara a sus líderes a negociar la paz en términos un poco más favorables para Japón. Y en medio de todo eso, Japón todavía contaba con la hipotética mediación de la Unión Soviética, como una fuerza que haría que ambos países, Japón y Estados Unidos, se sentaran a la mesa de negociaciones y encontraran un final mediado para la paz. Y todos esos planes eran aprobados y mantenidos en funcionamiento por el Consejo Supremo para la Conducción de la Guerra, también llamado Consejo de los Seis Grandes. ¿Quiénes eran los Seis Grandes? Estos tipos de aquí, de izquierda a derecha, tenemos al almirante Soemo Toyoda, que era jefe del Estado Mayor de la Marina Imperial; el general Kureishi Kanami, el todopoderoso ministro de guerra de Japón, o ministro del ejército, como prefieran, que en ese momento era la figura más poderosa del país, solo detrás del propio emperador Hirohito.
porque una vez que la Marina Imperial japonesa se encontraba básicamente destruida, después de las gigantescas derrotas en las batallas de las Marianas y Filipinas, el ejército imperial seguía en gran parte intacto, con sus grandes contingentes tanto en Japón como en China. Después teníamos aquí al general Yoshijiro Umezu, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército, es decir, el segundo al mando del ejército, justo detrás del general. Después, el primer ministro Kantaro Suzuki, que había sido elevado al cargo de primer ministro por el propio emperador Hirohito, con la misión secreta de conducir a Japón hacia una paz negociada. Después tenemos al almirante Mitsumasa Yonai, que era el comandante de la Marina o ministro de la Marina, y, por último, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Shigenori Togo. Estos tres primeros militares aquí estaban a favor de la continuidad de la guerra, querían el cumplimiento de la operación Ketsugo, tal como el plan había sido establecido. Pero los tres últimos, el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de la Marina, eran favorables a una rendición. La negociación en el plazo más corto posible para salvar a Japón de más destrucción. Es importante resaltar que incluso el grupo del primer ministro Suzuki no estaba a favor de una rendición incondicional. Ellos querían al menos mantener al emperador y el Kokutai, es decir, el sistema de poder imperial vigente. Los planes del Consejo serán puestos a prueba el 6 de agosto de 1945, cuando la primera bomba atómica cae sobre la ciudad de Hiroshima. Y principalmente el 9 de agosto, cuando la segunda bomba atómica cayó sobre la ciudad de Nagasaki. A estos dos cataclismos que hicieron que los líderes militares japoneses se dieran cuenta de que los estadounidenses ahora tenían un arma que básicamente era capaz de destruir una ciudad entera con el ataque de una sola aeronave. Se suma la invasión soviética de Manchuria, que termina por apuñalar la Operación Katsugo, ya que Japón ya no podía contar con su gran mediador, la Unión Soviética. En ese triste día 9 de agosto de 1945, poco después de las 14 horas, el Consejo de los Seis Grandes se reunió, y una vez más, después de que se informara sobre la segunda bomba atómica y también sobre la invasión soviética de Manchuria, el Consejo permaneció dividido por la mitad, con los tres miembros de la izquierda queriendo continuar la guerra y los tres miembros de la derecha queriendo una paz inmediata. Para aclararles, el Consejo solo podía decidir la rendición por unanimidad, pero el primer ministro Suzuki ya no podía esperar después de los cataclismos de ese día. Entonces convocó una reunión de emergencia del Consejo, una vez más, para la medianoche de ese día 9 al 10 de agosto, y esta vez el Consejo volvió a permanecer dividido, partido por la mitad. Pero Suzuki, como muestra esta pintura aquí, se levantó e hizo algo que era inimaginable. Él solicitó al emperador su opinión personal, su voto de Minerva, algo que el emperador nunca había hecho antes, ya que hasta entonces solo había actuado como un mero observador de las discusiones del Consejo. Cuando le preguntaron por su opinión personal, Hirohito dijo solemnemente que el país ya no podía soportar ese castigo y que debía responder con un gesto de paz hacia los Estados Unidos. Siendo así, el ministro Togo redacta rápidamente una carta solicitando la apertura de negociaciones de paz con una sola exigencia: la permanencia del emperador en su lugar de poder. Los japoneses utilizan sus canales diplomáticos con Suiza para hacer llegar el mensaje a los Estados Unidos. Ahí, los líderes estadounidenses revisan las demandas japonesas y preparan su respuesta para enviarla de vuelta. A la medianoche del 11 al 12 de agosto, la respuesta estadounidense que llega a los japoneses en la mañana del día 12 dice que después de la rendición, la autoridad de ocupación aliada será la máxima autoridad en el país y que toda la institución japonesa debería responderle a ella y que la forma de gobierno futura de Japón será decidida por la propia elección del pueblo japonés. Mientras esa respuesta estadounidense aún no había llegado, los militares del Ministerio de Guerra ya estaban bastante nerviosos. Y a pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores tomó la respuesta estadounidense con una reserva, diciendo que representaba una restricción de la soberanía japonesa, pero que los términos eran en general aceptables. El personal del Ministerio de Guerra consideró los términos estadounidenses
básicamente como una declaración de esclavitud para el pueblo japonés. En la visión de los generales, la respuesta estadounidense no preservaba el Kokutai, es decir, el sistema imperial japonés, vigente desde hace más de 2000 años. Y en ese momento, el general Hanami, aquí a la izquierda de la foto, era la figura más buscada de Japón, y a las 22 horas de ese día se llevó a cabo una reunión secreta con él. En esa reunión, un grupo de oficiales superiores compuesto principalmente por el mayor Kenji Hatanaka, el teniente coronel Jiro Shisaki, el teniente coronel Masahiko Takeshita, que de hecho era cuñado del general Hanami. El teniente coronel Masataka Ida y el coronel Okikatsu Arau se mostraron extremadamente insatisfechos con las actitudes del gobierno actual y solicitaron a Hanami que tomara una actitud. Querían que Hanami arrestara a los líderes del gobierno y determinara la continuidad de la guerra de Japón. Y a pesar de estar personalmente insatisfecho con la decisión del gobierno japonés, Hanami se mostró, en realidad, indeciso ante los nerviosos oficiales reunidos frente a él. Incluso sin una respuesta firme del ministro de guerra, el mayor Hatanaka pasa todo el día 13 de agosto reclutando más partidarios para su intento de golpe de Estado, para arrestar a los gobernantes japoneses e impedir que el país acepte la rendición con los Estados Unidos. Extremadamente nervioso por esa situación que se desarrollaba a su alrededor, Hanami va a una conferencia imperial que ocurre a las 11 de la noche del día 13 y en esa conferencia imperial finalmente y formalmente se acepta el hecho de que Japón sí va a aceptar la rendición. Aún molesto por el resultado de la reunión, el general Koreshika Hanami tendrá a continuación 3 encuentros que serán decisivos para el rumbo de la historia. El primero es con el general Shigeru Meso, su jefe de Estado Mayor. En una sala a puertas cerradas y ahí dentro, Hanami le pregunta a Meso qué pensaba sobre la posibilidad de un golpe de Estado para impedir la continuación de la rendición. Meso mira a Hanami y dice que ya no queda esperanza. Y todo lo que tienen que hacer en ese momento es cumplir las órdenes que emanan del propio emperador. El segundo encuentro de Hanami es con el coronel Saburo Hayashi, quien controlaba un gran grupo de aviación en las acciones de Tokio. Él considera con Hayashi la posibilidad de atacar a la flota estadounidense que se está acercando a Japón para las negociaciones de rendición, pero Hayashi protesta categóricamente contra esa posibilidad, diciéndole además que la presencia de esa flota estadounidense se basaba en simples rumores y que nada estaba aún confirmado. Por último, el tercer y último encuentro de Hanami es con su cuñado, el teniente coronel Masahiko Takeshita, quien escucha a Hanami y luego le da 2 opciones. La primera sería pedir la renuncia y desestabilizar la plataforma del gobierno, por lo tanto, retrasando cualquier acción relacionada con la rendición. La segunda y más drástica es unirse al golpe que se estaba gestando y arrestar a todo el gobierno para impedir que se anunciara la rendición. Hanami responde diciendo que su renuncia no serviría de nada en ese momento y que la posibilidad de unirse al golpe aún requeriría mucha reflexión de su parte, junto con sus asesores en el Ministerio de la Guerra. En la mañana del 14 de agosto en el Ministerio de la Guerra se reúnen las máximas autoridades del ejército imperial japonés, y buena parte de esos oficiales está muy nerviosa con el rumbo de los acontecimientos. Muchos de ellos incluso quieren involucrarse en un intento de golpe para impedir la rendición japonesa. Pero entonces, el subjefe del Estado Mayor del Ejército, el general Wakamatsu, propone que todos ellos firmen un documento en el que todos se comprometen a cumplir las órdenes del emperador, pase lo que pase. Firman ese documento el propio general Koreshika Hanami y su jefe de Estado Mayor, Yoshijiro Umesu, pero también el mariscal Hajime Sugiyama, comandante del primer ejército de área, y el mariscal Shunroku Hata, comandante del segundo ejército de área, que incluso estaba en Hiroshima el 6 de agosto y sobrevivió a la explosión nuclear en la ciudad. Por último, para comprometer que la Fuerza Aérea del Ejército tampoco reaccionaría a los procedimientos de rendición, fue llamado el general Masakazu Kawabe, quien firmó en nombre de las Fuerzas Aéreas del Ejército. Y ahí,
en el Palacio Imperial de Tokio mientras todo eso sucedía. El texto final del anuncio de la rendición fue finalizado a las 19 horas y se lo pasaron al calígrafo oficial de la corte para que finalmente fuera entregado al emperador Hirohito para ser leído. Pero la atmósfera que rodeaba estos acontecimientos era de pura tensión, porque dentro del palacio se sabía que muchos altos oficiales del ejército estaban descontentos con lo que estaba ocurriendo. Y realmente algo podría suceder en cualquier momento. A las 21:30 de esa noche, el segundo regimiento de la Guardia Imperial llegó al palacio para reforzar la seguridad del lugar y pasar esa noche que todos ya sentían que sería bastante tensa. Tras la llegada del segundo regimiento al palacio, el teniente coronel Jiro Shisaki, uno de los conspiradores, convence al comandante del segundo regimiento de que el golpe era apoyado tanto por el general Hanami como por el general Umezo, y por lo tanto contaba con el apoyo de todo el ejército. Y por eso el comandante del segundo regimiento comienza a rodear el palacio e impedir el acceso de cualquier persona que estuviera fuera de él. Mientras tanto, el mayor Hatanaka va a la oficina del general Shizuichi Tanaka, quien era el comandante del ejército del Distrito Este, e intenta convencer al general Tanaka de unirse al golpe. Sin embargo, no tiene éxito y el general Tanaka le ordena que regrese a casa en ese momento, orden que Hatanaka no obedece. Y entonces regresa al Palacio Imperial. A las 23 horas, un equipo de grabación de la radio NHK va al palacio y graba al emperador Hirohito leyendo la declaración de rendición de Japón. Una vez lista, la grabación es entonces escondida en una caja fuerte que estaba debajo de la sala de la secretaría de la emperatriz japonesa, ahí dentro del palacio. A la 1 de la mañana del día de agosto de 1945, el teniente coronel Masahiko Takeshita visita a su cuñado, el general Hanami, y lo encuentra despierto, recién salido de un baño y bastante concentrado, escribiendo su propio testamento. En ese texto, el general Hanami dice que no soportaría el peso de sus pecados, y hasta hoy los historiadores debaten cuáles serían esos pecados. ¿Sería la derrota japonesa, la guerra del Pacífico, o sería la adhesión de Hanami al golpe de estado que estaba en curso? Poco después, Hanami se vuelve hacia Takeshita y dice: voy a cometer seppuku. No soportaría escuchar la voz del emperador anunciando la rendición a la 1:15 de la mañana. El mayor Hatanaka entonces cierra el cerco al palacio y después él y el teniente coronel Shisaki se dirigen a la oficina del comandante de la Primera División de Guardias Imperiales. El comandante de la Primera División de Guardias Imperiales es el general Takeshi Mori, y en ese momento Mori estaba en conferencia con el teniente coronel Mishinori Shinaishi. Al ser interpelado por Hatanaka, Mori escucha las explicaciones de los dos golpistas y se niega a unirse al golpe. La negativa de Mori hace que Shisaki se ponga extremadamente nervioso, lo que lo lleva a sacar su espada samurái. Shisaki entonces se lanza para asestar un golpe mortal contra Mori, pero Shinaishi se interpone en medio del movimiento y muere en lugar del general. Apenas unos momentos después de esta tragedia, sin embargo, el mayor Hatanaka saca su pistola y mata al general Mori a quemarropa. Habiendo cometido las que serían las dos únicas muertes de esa noche, Hatanaka y Shisaki falsifican la autorización de Mori en un documento, haciendo que toda la primera división de guardias imperiales comenzara entonces a ejecutar la orden estratégica número 854, que consistía en sellar el Palacio Imperial para, entre comillas, proteger al emperador. Los golpistas también cortan casi todas las líneas telefónicas que conectan el palacio con el mundo exterior, aumentando así la solidez de la ocupación. A las 2 de la mañana, Hatanaka finalmente entra al Palacio Imperial y comienza a buscar la grabación de la rendición hecha por Hirohito. Pocos momentos después de eso, el teniente coronel Ida llega a la casa del general Hanami y, al darse cuenta de que Hanami estaba a punto de realizar el ritual del seppuku, le dijo al general que también se suicidaría junto con él. Pero Hanami, sorprendentemente, abofetea violentamente el rostro de Ida y les dice a Ida y Takeshita que solo él moriría esa noche, y les prohibió realizar el seppuku, y que la misión de ambos a partir de ese momento sería reconstruir Japón después de la guerra. Mientras tanto, un segundo grupo de oficiales golpistas liderados por el capitán Takeo Sasaki
se dirige a Yokohama para asesinar al primer ministro Kantaro Suzuki. Sin embargo, Suzuki es advertido momentos antes de que los golpistas lleguen a su casa de que está siendo perseguido y huye de la residencia. Los golpistas entonces encuentran la casa de Suzuki vacía e incendian toda la propiedad. Hasta finales del mes de agosto de 1945, Kantaro Suzuki permanece bajo protección constante de la policía japonesa y cada noche es cambiado de residencia. En plena madrugada, el mayor Hatanaka está revisando todo el Palacio Imperial en busca de las grabaciones que no encuentra y también de personas que podrían llevarlo a la grabación. Él está buscando particularmente a Koichi Kido, quien es el Lord Guardián del sello privado del emperador japonés, y la persona que con certeza sabría el paradero de la grabación. Kido también se esconde en un refugio antiaéreo secreto bajo el palacio, y a Tanaka no lo encontrará. Poco después, el teniente coronel Ida regresa al palacio y, al ver que no hay ninguna esperanza de adhesión al golpe, le pide a Hatanaka que desista de sus intenciones y salga del palacio. Pero en ese momento, Hatanaka está decidido a ir hasta el final, cueste lo que cueste, y le dice que quiere al menos 10 minutos al aire en la radio NHK para poder hablarle a la población sobre sus motivos para realizar un golpe de estado. Es en ese momento cuando el coronel comandante del segundo regimiento de guardias imperiales se da cuenta de que fue engañado y empieza a cambiar las órdenes de sus hombres en contra del grupo golpista. A las 5 de la mañana, Hatanaka irrumpe en el estudio de transmisión de la radio NHK, empuñando su pistola y exigiendo que lo transmitan para dirigirse a la población japonesa. A las 5:30 de la mañana, el general Hanami finalmente comete el suicidio ritual, el seppuku, y en ese acto es asistido por su cuñado, el teniente coronel Takeshita. Con la muerte de Hanami, la única gran fuente de poder en Japón que podría apoyar el golpe deja de existir con las primeras luces del amanecer del 15 de agosto. El general Tanaka, comandante del ejército del Distrito Este, es informado de que el Palacio Imperial fue realmente invadido por los golpistas la noche anterior y se dirige inmediatamente hacia allá, llegando al lugar. Tanaka usa su autoridad para paralizar a todo el contingente de guardias imperiales y exige que los oficiales que están ocupando el palacio salgan de ahí inmediatamente. La orden de Tanaka pone fin al intento de golpe, que quedaría registrado en la historia como el incidente de Kyūyū, siendo Kyūyū el nombre japonés para el Palacio Imperial. Y así a las 8 de la mañana todo eso ha terminado. Fue justamente a las 8 de la mañana que el mayor Tanaka, usando una motocicleta, salió del palacio siendo seguido por el coronel Shisaki, que salió del palacio a caballo. Los dos entonces recorrieron varias calles de la capital, Tokio, distribuyendo panfletos que explicaban a la población los motivos detrás de sus acciones. Y a las 11 de la mañana, apenas 60 minutos antes de que el anuncio público de Hirohito saliera al aire, el mayor Tanaka tomó su pistola, apuntó a su cabeza y disparó, acabando con su propia vida. Por su parte, el coronel Shisaki se apuñaló con su daga, pero también se suicidó con un disparo de pistola. Y al mediodía, como estaba planeado, el mensaje de Hirohito resonó por la radio en todo Japón, y por primera vez el pueblo japonés escuchó la voz de su soberano. Justo en ese momento de extremo dolor nacional, sí, Japón se rindió por primera vez en su historia. En uno de los bolsillos de la chaqueta del mayor Tanaka se encontró su último poema que decía: «No tengo nada de qué arrepentirme ahora que las nubes oscuras han desaparecido del reinado del emperador». Y a pesar de las muertes de los dos principales involucrados en la conspiración, los otros tres líderes de la misma tuvieron destinos bastante diferentes. Pero el rico Takeshita continuó su carrera militar, llegando al rango de general de las Fuerzas de Autodefensa Terrestres de Japón en los años 50. Masataka Ida enfrentó una corte marcial, pero terminó siendo absuelto debido a que supuestamente se arrepintió del golpe durante su ejecución y le pidió a Hatanaka que desistiera de la conspiración. En la posguerra terminó convirtiéndose en el director de Dentsu, una gran agencia de publicidad japonesa con sede en Tokio. Por su parte, el coronel Arau fue acusado de crímenes de guerra relacionados con el maltrato de prisioneros de guerra estadounidenses en los llamados barcos del infierno durante la travesía del Pacífico hasta las islas japonesas. Pero al final de cuentas no llegó a ser procesado y aún trabajó en la Comisión de Desmovilización de las Fuerzas Armadas japonesas
en el inmediato posguerra. Y de esa manera, el intento de golpe de Estado fue frustrado y Japón se rindió hace 80 años. Pero dime, ¿tú ya conocías toda esta historia detrás de los últimos días de Japón en la Segunda Guerra Mundial? ¿Crees que el intento de golpe tenía alguna posibilidad de éxito y podría haber cambiado el desenlace de la guerra? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y también danos un like. Y no olvides suscribirte a Sala de Guerra para no perderte de nada. Me despido y gracias de nuevo por tu audiencia. Un fuerte abrazo desde la Sala de Guerra.